6 de la mañana con 47 minutos y está nuestro primer invitado en la pantalla y en el audio de Contigo FM, el abogado Sergio Peña, asambleísta te digo, de la bancada ADN. Asambleísta, buenos días y bienvenido a compartir la primera entrevista aquí en Contigo FM. Buenos días. Días, mis queridos amigos, asambleístas del Ecuador. Bueno, Y justo para eso estamos aquí, para darle respuestas a la gente. Les envío un fuerte abrazo y muchas gracias por la oportunidad. bueno, parece que están preparando desde la oposición una revocatoria de mandato después de lo que la Contraloría General del Estado abriera esta posibilidad, dicen algunos politólogos, expertos en política y en derecho constitucional. ¿Qué criterio le merece a usted esta, no sé si descabellada postura de la oposición o desesperada postura de la oposición? Definitivamente, ¿qué te puedo decir? A ver, han abierto diferentes posibilidades, ¿no? Hablan de la revocatoria por un lado, pero se olvida que necesitan conseguir no solo las firmas, sino una autorización, porque tienes que poner la demanda de revocatoria como tal ante el CNE y tienen que cumplirse causales, no es de recoger firmas por recoger. Mentira que le venden a sus eh, militancia, por así decirlo, para que lógicamente decirle estamos haciendo algo, ¿no? Pero realmente lo que deberían hacer es proponer. Por otro lado está la sentencia de la Corte Nacional, la sentencia, perdón, de la Corte Constitucional que habla de una desaparición forzada en el caso de los niños de las Malvinas. Pero ahí hay que diferenciar algo dentro de lo que es la técnica jurídica constitucional. ¿Existe responsabilidad del Estado? Sí, porque fueron agentes del Estado que en uso de su uniforme, de su potestad estatal, actuaron de forma incorrecta y en este caso cometieron un crimen atroz al cual todos rechazamos. Pero otra cosa es responsabilidad de un gobierno o de un presidente. Es decir, si el presidente en este caso hubiese dado la orden de ataquen a esos niños o algo por el estilo, o captúrenlos, o algo que tenga que ver referente a una orden directa del presidente, existiría responsabilidad del Estado y del gobierno como tal, por lo cual podrían ir a un juicio político. Pero no es el caso. Este es un hecho aislado que cometieron malos funcionarios públicos atacando a unos niños y que hoy están sentenciados y que esa sentencia, pues, en este caso el Estado brindó todas las facilidades para que se realice la investigación, Fiscalía cumplió su trabajo, el Tribunal también, por lo cual no existe responsabilidad del gobierno. Repito, hay que diferenciar entre responsabilidad del Estado y responsabilidad, obviamente, particular de un gobierno en omisión o responsabilidad política, lo cual no existe en este caso. Pero bueno, son, como decía otra asambleísta, manotazos de ahogado, son realmente posiciones desesperadas al no poder proponer, al no ser opción, porque se han dedicado simplemente a incendiar el país, a tratar de generar caos y hasta el día de hoy proponen una sola ley para sacar el país adelante, mientras nosotros en la Comisión de Desarrollo Económico vamos por otro proyecto económico urgente, ya llevamos más de 8 o 9 proyectos económicos urgentes que hemos tratado, que vienen del Ejecutivo, que realizamos cambios importantes para justamente pues darle leyes, mejores leyes a los ecuatorianos. No existen los proyectos perfectos, pero tratamos de hacerlos perfectibles en la Comisión de Desarrollo Económico, junto con todos los gremios, junto con todos los ecuatorianos, y sacamos leyes que realmente pues, pueden cambiar el país. Hoy vamos por casa, como digo yo, para todos. Tenemos 3 proyectos al mismo tiempo. El gobierno nacional ha tenido clara la línea de trabajo y hoy por hoy, pues esas 700.000 viviendas que tenemos en déficit habitacional es el objetivo que tenemos con el plan Miti Miti, con el plan que tiene en este caso el interés más bajo de la historia, 2.99 en interés para poder sacar tu casita a través del BIES y este nuevo proyecto de ley que busca justamente pues trabajar sobre las casas de interés social a través de esta alianza gigante con el sector privado. Eso es lo que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional, eso es lo que hace un gobierno responsable y hacia allá tenemos que ir, hacia proponer. Los que quieren generar caos e incendiar el país, pues que vayan por el mismo camino de Maduro, de Cuba, etcétera, etcétera. Asambleísta, es difícil poder presentar proyectos y más aún aprobarlos dentro de las comisiones cuando se tiene a la oposición casi en igual número en cada comisión. ¿Cómo llegan a un acuerdo al final para que un proyecto de ley de la bancada de ADN, ya sea de este lado o del otro lado de la oposición, pase a ser aprobado por la comisión?
Mira, nosotros en este caso hemos tratado de llegar justamente a eso. Te doy un ejemplo. Nosotros en el proyecto de áreas protegidas, que lo propuso el presidente de la Asamblea, Neil Solzen, nosotros hicimos diferentes reformas. Fue un proyecto extremadamente abierto. El correísmo, en este caso, a través de una de sus asambleístas, que es experta en temas ambientales, de apellido Íñiguez, hizo propuestas. Esas propuestas fueron aceptadas todas. Nos demoramos aprobando ese proyecto de ley 5 días más de lo que estaba en el cronograma. Porque todos los días nos llegaba una propuesta y nosotros decíamos, bueno, está bien, vamos a analizarla, la mejoramos, la incluíamos. Se incluyeron todas. Si tú revisas el pleno, el asambleísta dice, felicito a la Comisión de Desarrollo Económico por el gran trabajo que realizamos. Ah, perfecto, nosotros dijimos, van a votar a favor. Al final votaron en contra en el Pleno, a pesar de que se había aceptado todas sus reformas. Esa es la realidad y ahí están los datos. Dato mata relato. Entonces es bastante complicado y lo que sí tiene que hacer es trabajar con los que sí realmente quieren trabajar para el país. Conversar, explicar los proyectos de ley, socializarlos de manera correcta con el resto de asambleístas para conseguir los votos y que estas leyes pues hoy sean una realidad, la gran mayoría de ellos. Lamentablemente la Corte Constitucional ha entrado en un juego político, no jurídico. Siempre hago este ejemplo. Aprobaron el matrimonio igualitario, que está bien, pero en este caso la Constitución dice hombre-mujer, pero ahí sí pudieron hacer lo que se conoce como ponderación de derechos, test de proporcionalidad, utilizar técnica jurídica en base a poder expandir la norma a consideraciones de bloque de convencionalidad, etcétera. Acá no, acá en las leyes de seguridad fueron más puristas que el Papa. Claro, leyes que cambiaban la realidad de los ecuatorianos que luchaban contra la inseguridad. Por darte un ejemplo, nosotros aprobamos una ley que permitía allanar sin una orden judicial previa, sino con control posterior una vez allanado, con lo cual se permitió capturar a Fito. Se lo sorprendió una casa que se había allanado 6 veces, porque claro, con la orden judicial estaba el juez, el secretario, el ayudante, el notificador, que se enteraban. Cualquiera de ellos podía llamar y decirle, flaco, van por ti. Y se movía a la casa de al lado, y desde la casa de al lado veía el operativo y se reía y saludaba. ¿Qué pasó con esta ley? Se permitió sorprender a Fito. Hoy conoce a Mickey Mouse gracias a ese proyecto de ley, que después la Corte Constitucional, lógicamente, alineada a temas políticos y no jurídicos, tiró abajo. Ese es el problema que tenemos hoy por hoy, esa es la lucha que tenemos. Y por eso muchos ecuatorianos reclaman, ¿no? No, es que queremos esto, que queremos lo otro, lo estamos haciendo, pero tenemos que irnos por el camino largo, porque lamentablemente tenemos una oposición que solo busca incendiar el país y una Corte Constitucional que está trabajando de manera política y no jurídica. Se complica más el trabajo, pero el compromiso que tenemos es seguir trabajando para hacerlo. Así que estas leyes ya no irán por económico urgente, sino que irán por el trámite ordinario. Tomará más tiempo, pero el compromiso es darle estas leyes a los ecuatorianos para que sigan teniendo resultados. Asambleísta, muy buenos días. Luis Valareso le saluda. Dentro del marco de lo que usted se refería, hay que trabajar con quienes quieren sumarse a trabajar. Eso quiere decir que no todos en la Asamblea quieren sumarse a trabajar por un nuevo país, como ustedes mismos lo han determinado. Y a eso hay que sumarse el papel que está también tomando la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está trabajando en función de país o en función de intereses políticos, determinando desde los dos puntos, tanto de la Asamblea, quienes son sus rivales como Revolución Ciudadana, y desde la Corte, desde el marco de vista de transparencia y no político. Mi querido amigo, definitivamente, como lo decía, yo te puedo dar ejemplos muy claros. Por ejemplo, la Corte Constitucional, en el tema del artículo 25, numeral 1 de la Ley de Energía, ellos dijeron que ese artículo era inconstitucional porque la excepcionalidad bajo interés común no estaba normado. Ok, yo me voy al COA y resulta que en el COA existe ya como tal la excepcionalidad y está toda descrita. Es más, no te vayas muy lejos, vamos a la lógica. Sino entonces, ¿cómo expropiabas propiedades de interés público si no estaba determinado en la ley? Entonces ya fue ganas de joder, como dirían por ahí, fue gadejo, porque sí estaba normado. Hoy ya hicimos un proyecto de ley y efectivamente pudimos normar estas excepcionalidades para que el sector privado pueda intervenir en el sector eléctrico bajo estos regímenes de excepcionalidad para lógicamente fortalecer la soberanía energética del país. Ese fue un ejemplo clarísimo. En el COA ya estaba determinado. La misma lógica. Un estudiante de derecho de primer año sabe que cuando existe expropiaciones se utiliza el interés público. Y sin embargo, al pesar de estar normado, dijeron que no estaba. Esa es la Corte Nacional que tenemos hoy por hoy. Es una Corte que realmente no está trabajando, repito, desde el punto de vista jurídico,
sino desde el punto de vista político. Tenemos una oposición que no propone, que solo busca destruir. ¿Cuántas veces no dicen revocatoria? ¿Cuántas veces no dicen, no, que todo está mal, que debería renunciar, que debería poner su cargo a disposición el presidente? Pero ¿qué carajos ellos proponen? Solamente ser ellos y que regrese Correa y nada más, porque ni siquiera proponen de ellos opciones, sino que regrese Correa. Es decir, tenemos una oposición que trabaja solo para que regrese una persona. No propone, no busca formar un país, no busca hacer absolutamente una oposición propositiva, sino que simplemente que regrese una persona. Para eso trabajan. Esa es la realidad que tenemos en la Asamblea. Y así es complicado, porque definitivamente, mientras unos queremos sacar el país adelante con errores, con aciertos, otros solamente trabajan para que regrese alguien de Bélgica. No hay propuesta de país para ellos, por lo cual se complica. Y tenemos una corte que, como digo, está trabajando en la parte política y no jurídica. El trabajo es más complicado, pero el compromiso hemos demostrado que hemos buscado mecanismos para sacar el país adelante, hemos aprobado leyes importantes que hoy son una realidad y que buscamos seguir cambiando el país haciéndolo de a poco. Es decir, perdón, si antes podíamos generar una ley que con conexidad y principios de teleología, es decir, conexidad entre diferentes materias, pero que trataban un fin común, como el tema de la seguridad, hoy tenemos que hacerlo proyecto por proyecto, para no caer justamente en que digan que no hay unidad de materia, que no es económico urgente. Tenemos que ir con lupa fina, tenemos que ir proyecto por proyecto, como lo estamos haciendo, para que posteriormente no puedan ser demandados por inconstitucionalidad o al menos pierdan su tiempo en este tipo de demandas. Por eso tenemos que ir hilando fino, pero es lo que estamos haciendo poco a poco, trayendo leyes como esta última ley económica urgente que hoy ya estamos trabajando, que tiene que ver justamente, como les digo, con esta alianza estratégica entre el sector privado y el sector público para darle casas de interés social a la gente. Para concluir la entrevista, asambleísta, un solo comentario. Pregunta, es un año electoral, netamente político. Se preparan marchas, protestas sindicalistas. En la asamblea se mueven también el tablero político adentro, se amenaza al presidente de la República pidiéndole que destituya, en fin. ¿Qué piensa la bancada de ADN sobre esto? Mira, yo creo que son, como te digo, cantos de sirena y patadas de ahogado, por ahí, por así decirlo. Las marchas, quienes los anuncian, son lo mismo de siempre. La FEWE, la UNE, los mismos dinosaurios de siempre. Los dinosaurios en algún momento en la historia se extinguieron. Estos van por el mismo camino. No son realmente el pueblo, no es realmente la gente. Son los mismos de siempre, que reclaman por todo hasta por lo que no saben. Hoy escuchaba a esta unión de trabajadores decir que iban a marchar. Los mismos de siempre que vengo viendo desde que tenía 5 años, creo, en las noticias. Los mismos de siempre. Dinosaurios que no, ni siquiera han evolucionado políticamente. Y lo que dicen, que van a marchar por el nuevo acuerdo ministerial que permite que si dos personas se ponen de acuerdo, puedan extender la jornada laboral para optimizarla, por dependiendo del sector. Lógicamente, hay sectores que no trabajan como otros sectores de 8 a 5 y ya van a marchar por eso. Cuando la gente dice, bueno, pero eso es un acuerdo que podemos llegar con el empleador, si no quiero, no. Entonces la gente racional lo piensa así, es decir, habrán muchos gritos de sirenas, mucho canto desesperado, venderán humo como siempre, pero nosotros nos seguiremos dedicando a trabajar y a darle resultados a los ecuatorianos. Una de las políticas que ha sido más aplaudida es haber bajado el crédito del BIES al 2.99. Eso es un resultado que el gobierno está dando. Nosotros como asambleístas hoy tenemos el compromiso de reducir el déficit habitacional de más de 700.000 viviendas con este proyecto económico urgente de ley. 3 proyectos que tienen que ver directamente con la reducción del déficit habitacional. La gente definitivamente sabrá quién está del lado de ellos y quién simplemente quiere venderles humo. Así que creo que en política la política ha cambiado bastante. Hoy por hoy la gente quiere resultados. El resto, esa es la gente que vendía humo, que tarimazo, que todo eso, sigue siendo hoy humo para la gente y la gente quiere resultados. Eso es lo que le vamos a dar. Este año va a ser un año de resultados. Muchísimas gracias al asambleísta Sergio Peña por acompañarnos esta mañana en el segmento de entrevistas aquí en Contigo 104.9. Buen día, asambleísta. Buenos días, mis queridos amigos. Muchísimas gracias y un abrazo. Siempre a las órdenes. Gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida aquí.